Bienvenidos al tercer programa de Punto Clave. Les habla Sebastián García, acompañado de Martina Bianchi. ¿Cómo estás, Martina? Buenos días, Sebastián. Así es, hoy te acompaño desde acá. Hoy estamos, obviamente, ansiosos con la cantidad de noticias que tenemos, bastante para desarrollar en el día de hoy, jueves, un jueves por ahora con una buena temperatura, 20 grados en la ciudad de Mar del Plata, un poco de neblina justamente en el partido de General Pueyrredón, pero al fin y al cabo buena temperatura para disfrutar un poco de este día jueves, un jueves bastante movido, y obviamente hablamos de esto porque es el paro general que comenzó en el día de hoy, ¿no es así, Martina? Sí, así es. Como vos estás adelantando, hoy jueves 10 de abril comenzó a regir desde la medianoche y a nivel nacional este paro convocado por la Confederación General del Trabajo. Si recordamos, la CGT había anunciado la formalización de esta nueva ofensiva hace al menos 3 semanas. Podríamos decir que viene siendo una estrategia de contraofensiva contra las políticas de Javier Milei, ¿no es cierto? Sí, siempre es con ese el lema, ¿no?, que acompaña el paro general. ¿Es paro general? El tercer paro general, ¿no es así? Bueno, ahí bien me das el pie. Justamente esta jornada de hoy se enmarca como el tercer paro general de el mandato de Javier Milei en lo que viene siendo 14 meses solamente de mandato. Sí. Hacemos un poco de memoria. Las dos huelgas previas que se habían dado fueron recién en el comienzo de este gobierno. Recordamos esa repercusión de ese 24 de enero siendo el primer paro general. Claro, del 2024, ¿no es así? Sí, 2024. Toda esta jornada también tenemos que tener en cuenta todas las contradicciones que tiene el gobierno con este tipo de manifestaciones y paros generales, ¿no? Exactamente, obviamente. Y no va a estar solamente la CGT, me imagino, en este paro general, porque se han sumado muchísimos gremios otra vez al paro general. Bueno, en definitiva podríamos decir que el éxito que puede llegar a tener esta medida de fuerza depende mucho de los gremios que se adhieren. Por su parte, desde las centrales obreras prometieron tener un alto impacto en diversas áreas y dependencias de Mar del Plata. Lo más importante a destacar hoy es que no habrá clases ni en escuelas públicas ni en las universidades, así como tampoco atenderán los bancos y se resentirá la atención en las dependencias estatales. Exactamente. Y con la parte, de, por ejemplo, de salud o con la recolección de residuos, ¿cómo se mantiene en el día de hoy? Bueno, si te parece, ahí podemos profundizar en qué gremios van a estar, qué gremios ya han confirmado su adhesión al paro y cómo afectará esto a Mar del Plata. Vamos a estar viendo en pantalla una placa con todos los detalles. Como bien habíamos mencionado recientemente, todos los niveles educativos de la ciudad se ven resentidos, principalmente en lo que viene siendo el ámbito público, a partir de la adhesión de los sindicatos más representativos. Por el lado del Sindicato de Trabajadores Municipales, ya habían confirmado el acatamiento a la jornada de protesta sin asistencia a los lugares de trabajo, razón por la que servicios que brinda la comuna se van a estar viendo resentidos durante toda esta jornada del jueves. Como bien vos habías dicho, la recolección de residuos es otro de los servicios que se ve afectado. Esto viene a ser por el sindicato de camioneros, que forma parte de la medida de fuerza y razón por la que paraliza todo el servicio durante el día, retomando recién en la noche de hoy. También se espera que varios comercios no abran durante esta jornada debido al acatamiento por parte del gremio mercantil. Y también hay que recordar que las dependencias del Estado no van a estar prestando servicio. Esto incluye a el ANSES, PAMI o IOM. Esas obviamente todas las de los lugares que se adhieren al paro general. Y ahora también te acompaño con la pregunta por ahí que a muchos televidentes les importa, y es si va a estar acompañada de manifestaciones justamente este paro general. Bueno, sí, la jornada del jueves viene siendo una jornada de manifestación en la zona céntrica de la ciudad, y a nivel nacional también lo vamos a ver reflejado. Lo cierto es que
Una de las puntos más claves para repasar en cuanto a este paro es que la Unión de Tranviarios Automotor no adhiere al paro, por lo que el servicio de transporte público de pasajeros funciona con normalidad. Lo cierto es que sí varios usuarios se han quejado de la regularidad de los colectivos, pero lo cierto es que no se adhiere a este paro que se está dando durante la jornada. Bueno, muchas gracias, Martina. Ahora vamos con Julián Moris y vamos a hablar desde, obviamente, la noticia local del día de ayer y que tiene relevancia, obviamente, en toda la provincia, porque también estuvo el gobernador Axel Kicillof en el día de ayer acá en Mar del Plata, y para eso tenemos a Julián Moris para que nos cuente acerca sobre toda esta visita del gobernador, ¿no es así? Así es, Sebastián, muy buenos días para todos. Buenos días. Para todos los que están viendo desde el otro lado de la pantalla. Se llevó un acto a cabo en nuestra ciudad donde vino justamente el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, donde se incorporaron 11 nuevas motos para las fuerzas justamente que van a ser distribuidas para General Pueyrredón y para justamente Mar Chiquita también. Se los vio justamente acompañando al mandatario bonaerense, a el intendente actual de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, y de Mar Chiquita, Walter Wisniewski. Justamente estuvieron en el acto, bueno, donde dieron el reconocimiento de justamente el apoyo de Kicillof a la fuerza de seguridad. Y justamente esta reunión y este acto, ¿a qué hora fue en el día de ayer? Este acto se llevó a cabo, bueno, a las 10 de la mañana, donde en palabras puso justamente que para nosotros sería muy sencillo desentendernos y decir que no hay plata, porque el gobierno nacional justamente quitó los fondos de manera ilegal, pero no es lo que hicimos ni lo que vamos a hacer en la provincia de Buenos Aires, fue lo que remarcó el mandatario bonaerense. Exactamente, una de las frases de las tantas que dejó justamente en esta visita a Mar del Plata. Exactamente, y asimismo concluyó esto con que así como hace unos días presentamos un fondo para los municipios justamente, que estamos hablando de las fuerzas de seguridad, puedan estar mejor equipados, seguimos todos los días haciendo un enorme esfuerzo para sumar móviles, equipamiento y tecnología que nos permitan llevar más tranquilidad a los barrios. Exactamente, esa era otra frase, obviamente, del gobernador acerca de la seguridad y cómo van a estar, obviamente, ayudando al partido de General Pueyrredón, no solo la ciudad de Mar del Plata, pero también su visita continuó justamente en el miércoles con, obviamente, una reunión y un acto frente al UOM, ¿no es así? Exactamente, antes de retirarse de la ciudad, estuvo y participó en el acto del cierre justamente del Congreso Nacional de la Unión Obrera de Metalúrgica, que se llevó a cabo en el hotel el 13 de julio con una presencia aproximada más o menos de 500.000 representantes gremiales de todo el país. Exactamente, bueno, bastante convocatoria. ¿Y qué fue los temas que tocó, obviamente, el gobernador en este acto, en esta reunión con la UOM? Bueno, el actual gobernador, que bueno, hace unos días decidió el desdoblamiento justamente de las elecciones bonaerenses que se van a llevar a cabo para el 7 de septiembre, justamente, que fue, bueno, una decisión contradictoria a lo que había sugerido la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner, pero que justamente justificó y no quiso generar ningún problema en una posible interna que tuvieron. Dijo: creo que sobre la base de cualquier sistema electoral se puede construir una unidad, que es lo que necesitamos indudablemente, y vamos a trabajar para eso. Claro, obviamente una frase que por ahí intenta calmar las aguas en el peronismo después de la noticia del desdoblamiento de las elecciones. Exactamente, y también, en otras palabras, dio a entender que en estos 16 meses que lleva el gobierno de Javier Milei ya se vieron las medidas nefastas, en palabras suyas, que tomaron, y en el modelo que llega, y declaró la guerra al trabajo, la producción y la soberanía nacional, es lo que piensa que tomó el actual presidente de Argentina. Obviamente atacando a Javier Milei, que cada día es centro de la polémica, y como por ejemplo Axel Kicillof, parte de la oposición, atacan frente al ajuste que se ha mencionado tanto en estos últimos años, con estos 2 años en realidad, con Javier Milei al mando de la presidencia. ¿Cómo continuó el acto justamente de Kicillof? Bueno, mencionó justamente que el gobierno está llevando un proceso de desindustrialización con salarios muy bajos, justamente por debajo del punto de la pobreza, y que trae como consecuencia la pérdida de la capacidad de compra, del consumo y del mercado interno para todos los trabajadores.
Exactamente. Sí. Además, agregó que sin el mercado interno es imposible que prospere la inversión en la industria argentina y a eso se agrega la apertura de las importaciones y el endeudamiento que está sufriendo el país. Justamente eso fue cerca del final justamente de esta reunión, ¿no? Sí, justo sobre el final también dejó que el único enemigo o el único a desafiar es Javier Milei, ninguno de las otras internas que pueda llegar a tener, y bueno, cerró con estas palabras. Defender a la provincia de Buenos Aires es defender un modelo de país y es defender a la Argentina. La unidad que está expresando el movimiento obrero es también el camino para enfrentar a Milei. Esa unidad nos tiene que dar la fortaleza para mostrarle al pueblo que hay una alternativa a las políticas de miseria, de hambre y de entrega. Construir esa alternativa, entusiasmar, eso también es una tarea de la hora. Compañeros y compañeras, iniciamos una campaña electoral. El único problema grande que tenemos, el único adversario grande que tenemos es el gobierno de Milei y sus políticas. No hay otro adversario. Ahí escuchábamos las palabras del gobernador Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Bueno, te agradecemos, Julián, por toda la información en esta nueva visita de Axel Kicillof a la ciudad de Mar del Plata. Nosotros debemos de ir a un corte, pero no te vayas, que nosotros ya volvemos. Volvemos de la pausa y estamos de vuelta con Punto Clave, con muchísima más información. Y ahora vamos a la parte del puerto, a la parte del puerto de Mar del Plata, porque el día lunes justamente hubo un ataque a un dirigente de la SOIP, Adolfo Echeverría, secretario adjunto del Sindicato Obrero de la Industria del Pescado. Fue atacado el lunes por la tarde, alrededor de las 15 horas, en una de las oficinas de la sede del gremio, ubicada en 12 de octubre al 4425. Y obviamente este ataque fue minutos más tarde de su llegada al lugar, ya que él estaba en una de las subsedes del gremio ubicada en Mario Bravo y 12 de octubre. Él asistió justamente a esta sede del gremio para firmar algunos papeles y en ese momento fue cuando recibió el ataque en una de las oficinas del gremio de justamente el Sindicato Obrero de la Industria del Pescado. En los videos que vamos a estar viendo obviamente en pantalla se pudieron obtener de las cámaras de seguridad de la sede, se puede observar en el hall central de justamente la sede ubicada en 12 de octubre al 4425 a un hombre con una gran contextura física acompañado de una mujer. Ambos vestían, como se puede ver, con gorras negras, cuellito y ropas de trabajadores que generalmente utilizan los fileteros, obviamente, en esta industria del pescado. Posteriormente de estas imágenes vemos cómo se dirigen y entran a la oficina y después de saludar a las otras dos personas que estaban en el mismo lugar, reducen y tiran justamente al secretario al piso. Y tras esto, los atacantes comienzan con las amenazas acompañadas de golpes justamente hacia Echeverría. Una de las frases que no se alcanzan a oír bien en el video son, por ejemplo, de parte del hombre de gran contextura física, el hombre que estaba armado, que decía: traten bien a la gente y hagan las cosas que tienen que hacer. Se ponen las pilas, ¿se entiende? Vos me escuchaste lo que estoy diciendo, traten bien a la gente, decía el hombre armado al secretario adjunto, obviamente, del Sindicato Obrero de la Industria del Pescado, y hablamos de Adolfo Echeverría. Después de estas amenazas, vemos cómo el secretario del gremio asiente tras estas palabras y después recibe un balazo, como se logra observar desde las cámaras de seguridad. Adolfo Echeverría, como vemos en las cámaras, que recibe el impacto de la bala en el brazo, bala que mismo le atraviesa el brazo izquierdo, más o menos a la altura del codo. La bala, al salir del brazo, rebota en el piso y se le incrusta en la pierna izquierda a Adolfo Echeverría. Desde, obviamente, la parte médica se notificó y confirmó que la bala habría tocado nervios del brazo que le causan esa sensación de hormigueo y de obviamente incomodidad en la mano izquierda, y posteriormente se le incrustó en el fémur de la pierna izquierda, causando que el mismo se astille. Por esto, Echeverría no fue intervenido quirúrgicamente, porque recordamos que
si se decide tomar esta decisión, podría llegar a fracturar el fémur de la pierna izquierda, por ende se le colocó una férula para su inmovilización y además de esto obviamente deberá de hacer reposo absoluto por 6 semanas para esperar la reacción de la bala que tendrá dentro del cuerpo, ya que si se mueve esta deberá de ser operado, obviamente teniendo en cuenta las complicaciones que pueden ocurrir por la zona en la que quedó la bala, pero que si esto no llega a suceder y se forma un callo como es que esperan obviamente los médicos, no será necesaria la intervención quirúrgica, por ende la bala quedará alojada en el fémur de Adolfo Echeverría. Recordemos que el secretario fue dado de alta en el mismo día del ataque y ya se encuentra en este reposo absoluto en su misma casa. Se destacó obviamente después en relación al ataque que como vemos, las personas que realizaron este ataque, esta agresión frente al secretario adjunto, los vemos con ropa de trabajadores, pero al ser una ropa muy limpia y también una ropa prácticamente nueva, como lo notificaban obviamente no solo Adolfo Echeverría, sino las personas que lo acompañaban, se descarta de que sea gente trabajadora, de que sea gente también parte del sindicato obrero de la industria del pescado. También por parte de familiares se descarta, obviamente del entorno familiar, un posible ajuste de cuentas hacia Adolfo Echeverría, pero obviamente está la intriga en este ataque ocurrido el día lunes, que la justicia ya está a disposición obviamente de esta noticia, acompañando o tratando de solventar lo ocurrido y tratando de averiguar qué fue lo que pasó, qué es obviamente el motivo del por qué se produjo este ataque hacia el sindicato adjunto del sindicato justamente el sindicato obrero de la industria del pescado. El mismo Adolfo Echeverría destacaba que no era un posible ajuste de cuentas y que para él lo habían atacado por solo tener una remera del mismo SOIP, del mismo gremio que él mismo representa, ¿no? Por esto, obviamente, tenemos que la causa es investigada por la fiscal de María Constanza Mandagarán y personal de la comisaría tercera, que es la que tiene jurisdicción en la zona del puerto, así que nosotros vamos a estar atentos a cómo continúa la investigación acerca de esta agresión a un dirigente del SOI, pero continuamos con más noticias y con más noticias policiales y del lado de la justicia, y continuamos ahora con Tomás González. Sí, así es, Sebastián. Primero que nada, saludar a todos los que nos están viendo y escuchando en este nuevo programa de Punto Clave. Vos lo decías, en principio vamos a hablar sobre Sebastián Sechetto. ¿Quién es Sebastián Sechetto? Es un hombre de 43 años que el 6 de enero de 2023 cometió un hecho atroz, completamente atroz, porque asesinó a su propia pareja de 28 años y posteriormente a asesinarla la arrojó su cadáver a una cámara séptica, precisamente de su casa, de su vivienda ubicada en Batán. Un nuevo femicidio, perdón que te interrumpa, un nuevo femicidio en la ciudad de Mar del Plata, que igualmente ocurrió en realidad en el año 2023, pero sí, que ahora vuelve a ser noticia porque fue declarado culpable, ¿no es así? Fue declarado culpable Sebastián Sechetto. Ayer un jurado popular encontró, decíamos, culpable a Sechetto por el femicidio de su pareja, Valeria Luján González, de 28 años, y en las próximas semanas se conocerá la pena final que recibirá Sechetto, aunque el Código Penal solo prevé la prisión perpetua. El grupo de 6 hombres y 6 mujeres del partido del general Pueyrredón entendió que no cambian dudas sobre la responsabilidad, no habían dudas sobre la responsabilidad penal de Sechetto, quien, volvemos a decir, que en enero del 2023 asesinó a su esposa y tiró su cadáver a la cámara séptica. La cámara séptica, para aquellos que no saben, es un tanque hermético que almacena agua residuales, en este caso de la vivienda de Sebastián Sechetto, que se ubicaba en Batán, justamente. La acusación estuvo a cargo de la fiscal Romina Díaz, y mientras que el juez Alexis Simas controló lo que es el debate que se había iniciado el lunes pasado. Duró 3 jornadas y culminó ayer miércoles, que es donde lo terminaron
terminó como culpable el propio Sebastián Cecchetto. Ahora decíamos al principio que queda esperar hasta el 23 de abril para que se defina lo que es la audiencia. Se dará a conocer la pena para Cecchetto. Cabe recalcar que la carátula del imputado es, según el artículo 80, inciso 11, que castiga el asesinato de una mujer cometido por un hombre. La carátula del propio Cecchetto es homicidio agravado por el vínculo por haberse cometido en un contexto de violencia de género. Esa es la carátula que tiene actualmente Sebastián Cecchetto y con la que hacemos hincapié ahí porque es donde partirá lo que es la pena máxima que en teoría dice el Código Penal, que es la de prisión perpetua. Entonces queda esperar a que se determine justamente ahora se me fue la palabra. Sí, la pena, Claro. La pena final en la auditoría el próximo 23 de abril, repetimos. Si querés, Sebas, repasamos el hecho para que aquellos que estuvieron al tanto en su momento, decíamos al principio, el 6 de enero del año 2023, Valeria Luján González, de 28 años, se encontraba en la casa de Sebastián Cecchetto y fue ahí donde Cecchetto le provocó múltiples heridas de golpe, tenía en el cuerpo, la llegó a ahorcar hasta quitarle la vida y posteriormente a eso Cecchetto arrojó el cuerpo, corrió la tapa de cemento de su cámara séptica y arrojó el cuerpo ahí. Posteriormente a eso, desde su casa, que se encontraba en Batán, decidió agarrar su camioneta Volkswagen Amarok para salir de la ciudad hasta Miramar. Bueno, ahí es donde lo detuvieron a Sebastián Cecchetto, que se hacía pasar por un hombre en situación de calle, que caminaba descalzo en pleno centro de la localidad de Miramar, caminaba descalzo y en calzoncillos. Y ahí es donde lo detuvo la policía porque sospechaba ya de sus rasgos, de su apariencia, de sus rasgos físicos, y ahí es donde lo detuvo, que consigo llevaba en su mochila, en el interior de la mochila, 50.000 pesos en efectivo. Y bueno, ahí es donde se dio la detención de Cecchetto, precisamente el domingo 8 de enero por la tarde. Y bueno, desde ese momento es que se encuentra detenido Cecchetto, imputado, recordemos, por el femicidio de su pareja Valeria González, con quien tiene un hijo que hoy tiene 3 años. 3 años, justamente es la edad del niño, ¿no? Sí, del niño. Claro. Y desde ahora queda esperar al próximo 23 de abril a que reciba la pena máxima, en teoría, como lo estimula como se espera el también. Código Penal, sí. Y veremos, ya estaremos al tanto e informando a todos los que nos están viendo y escuchando respecto a esta sentencia. Bueno, genial. Muchísimas gracias, Tomás, por toda la información y actualizarnos sobre esta causa. Y ahora vamos a continuar también hablando de policiales y el tema judicial, porque tenemos en compañía mía a Agustín Orillo, que nos va a estar contando acerca de las amenazas recurrentes en la escuela número 58 de la ciudad de Mar del Plata. ¿Cómo estás primero, Agustín? Muy buenos días, Sebastián. Así es, como comentás, vamos a hablar de un nuevo caso de amenazas y lo que posteriormente fue la suspensión de clases de la escuela secundaria número 58, ubicada en Levenson, al 1800. Luego de lo que vamos a comentar que sucedió el lunes, el pasado miércoles, las directores del colegio decidieron suspender las clases hasta el viernes, luego de que varios alumnos de entre quinto y sexto grado reciban amenazas a través de WhatsApp e Instagram, donde amenazaban obviamente que iban a quitarlos. Claro, una grave amenaza obviamente en esta escuela, que últimamente también es noticia a nivel nacional. Obviamente el tema de violencia, y más que violencia, amenazas con la muerte en las escuelas, ¿no? Algo que sorprende a muchísima gente. Vamos a repasar algunos de los mensajes, si bien vamos a ver las capturas que salieron a la luz. Algunos de estos mensajes vía WhatsApp mencionaban que los iba a matar a todos uno por uno. Luego también
mencionó que mañana tenían que estar todos tirados en el piso, obviamente haciendo referencia a los tiroteos que podía realizar este chico o chica. Por el momento no Sí, se mantiene, se preserva, digamos, la identidad de la persona. Es que en realidad todavía se está investigando, entonces es particular, por eso se supone que es un hombre, pero es un Claro. Luego finalmente mencionó también que ustedes llamaron a la gorra haciendo referencia que a lo sucedido el pasado lunes, ellos o los alumnos en este caso fueron quienes avisaron a la policía. Sí. Obviamente después de estas nuevas amenazas es que se decide suspender en la escuela, obviamente se decide suspender las clases en la escuela número 58, ¿no es así? En la escuela secundaria número 58. Asimismo, tanto los hombres, chicas también recibieron amenazas del mismo usuario, donde mencionaba que no se regalen, son las palabras que fueron utilizadas. Esto obviamente generó mucho miedo y por eso, a raíz de las denuncias de los familiares y alumnos, se dio la decisión de suspender las escuelas hasta el viernes. Suspender la escuela Hasta el día de mañana, entonces. exactamente. Pero esto sea hasta el viernes, sin embargo, el retorno va a ser con custodia policial en los horarios de entrada y salida. Sin embargo, vamos a escuchar las palabras de parte de los directivos de la escuela, donde mencionaban que las amenazas no vinieron del alumno que asistió con un arma el pasado lunes. Esto lo aclara el director de la escuela, Hernán Ifrán, donde además mencionan que son personas del barrio y no el alumno que asistió el pasado lunes con el arma. Claro, descarta, digamos, la culpabilidad de alguno de los alumnos de la escuela. Y sobre esto, ¿tenés algo más para agregar, obviamente, Agustín? Vamos a hablar del caso como fue el pasado lunes, donde un alumno de 16 años fue encontrado con un arma dentro del colegio ya mencionado. La policía científica determinó que era un arma antigua y que no estaba cargada. Sin embargo, el miedo estuvo, ¿no? A raíz de esto se activó el protocolo, donde intervino la policía y el área de niñez. El chico fue entregado a la familia, a la madre. Sin embargo, las palabras de la escuela decidieron que no van a suspender al alumno. No lo van a suspender, eso es una de las decisiones, obviamente, de parte de la directiva de la escuela secundaria número 58 de la ciudad de Mar del Plata, y desde el municipio también se decidió realizar una capacitación gratuita sobre la prevención y resolución de conflictos en escuelas, que será obviamente dictada este viernes en la UTN con inscripción previa. Está obviamente dirigida a equipos directivos de orientación y docentes de todos los niveles. Obviamente hablamos para los directivos de la ciudad de Mar del Plata y para tratar de identificar y posteriormente obviamente evitar estas amenazas a los chicos que al parecer se hicieron recurrentes en esta escuela número 58 en la ciudad de Mar del Plata. Bueno, muchísimas gracias, Agustín Orrillo. Nosotros continuamos en el punto clave, pero primero vamos a un corte. Vos quedate del otro lado de la pantalla que ya volvemos. Volvemos del corte y estamos de vuelta en punto clave, pero con una noticia de último momento, y para eso lo tenemos de vuelta a Tomás González. Obviamente preguntarte cuál es esta noticia de último momento, Tomás. Sí, la noticia de último momento es que un joven de 24 años enviaba fotos íntimas en el año 2024 a distintas menores de edad, chicas menores de edad, y su casa fue allanada por personal policial, su casa ubicada en el barrio Las Avenidas, Vertis, al 5200. Lo que hacía este joven de 24 años era pedirle fotos desnudas a menores de edad y enviaba otras suyas desnudo, y bueno, terminó esta causa fue notificada de la formación tras el allanamiento que se hizo obviamente en su casa del barrio Las Avenidas. En la investigación a cargo de la Fiscalía de Intervención Temprana para Casos de Violencia en la Familia y Género, se probó que durante 2024 este sujeto de 24 años lo que hacía era, a través de la aplicación llamada Snapchat, enviar imágenes desnudo a menores de edad, y él lo que hacía era pedirle también a las otras, a las chicas, sí, a las demás menores de chicas, edad, a las claro. demás personas, era pedirle esas imágenes también, y todas estas conversaciones quedaron registradas, que bueno,
el sujeto mandaba básicamente imágenes de sus genitales, imágenes íntimas, Sí. y a partir de la tarea del investigador judicial Emiliano Fortunato y del perito informático Santiago Trigo, se pudo determinar la autoría de esos contactos y la dirección IP desde donde se enviaban estas imágenes. Claro. En al menos, esto lo habrá hecho en al menos 4 ocasiones aproximadamente, de esto de pedir imágenes y esperar que él reciba lo mismo que el sujeto de 24 años. Después, tras el aval del juez de garantías Gabriel Bombini, es que el personal de la Policía Federal terminó allanando la vivienda de este sujeto de 24 años, vamos a repetir, Sí. en la vivienda ubicada en el barrio Las Avenidas, en la avenida Vértiz al 5200, donde se secuestraron diferentes dispositivos electrónicos que serán peritados los próximos días. Claro. Y la causa obviamente está caratulada por grooming, es como se dice cuando suceden estos hechos. Obviamente que esta vez pues se ha logrado rastrear al hombre que cometía estos delitos, digamos, en la ciudad de Mar del Plata. Ahora continuamos. Muchas gracias, Tomás, por la noticia. Ahora sí, volvemos al corte después de este flash informativo. Volvemos del corte y estamos de vuelta en Punto Clave con más información. Ahora pasamos a una gran entrevista realizada obviamente a Fernando Ricci, el secretario de Educación del Partido General Pueyrredón. Así es, Sebastián, nos encontramos con Fernando Ricci, secretario de Educación, donde le vamos a consultar lo que ya hablamos en el estudio sobre las amenazas que se han recibido en la escuela secundaria número 58. Primero, muchas gracias, Fernando. Consultarle cómo vio este tema, cómo actuaron desde la Secretaría. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, el caso puntual de la 58 no es de nuestra jurisdicción, pero sí nosotros estamos notando un incremento de situaciones de violencia que generan determinadas actuaciones por parte de los organismos oficiales. En el caso lo que es la Jefatura Distrital de Educación. En el caso de las escuelas municipales será que interviene la Secretaría de Educación a través de los supervisores de cada rama y nivel de enseñanza, y con intervención en algunos casos de las fiscalías y juzgados intervinientes, porque se producen casos como por ejemplo que ha pasado en una escuela municipal de haber llevado un preparado de café con alguna sustancia. Entonces, en ese sentido, se hace inmediatamente la denuncia correspondiente a la autoridad judicial. Interviene el área, por supuesto, penal juvenil, para dilucidar los hechos y para encontrar las responsabilidades en los hechos. Pero sí, como decíamos, estamos notando violencia no solo dentro de las escuelas, sino violencia que arranca en el exterior de las escuelas y que se traslada al interior de las escuelas. A veces en conos familiares, en conos o peleas de los chicos fuera de las escuelas que después se traducen en situaciones dentro de las escuelas. Y nos preocupa mucho también lo que ha pasado en otros distritos de la provincia y ha pasado en escuela provincial, el tema de la aportación de armas, porque estamos hablando de cuestiones de absoluta gravedad, de gran gravedad, que ponen en riesgo la convivencia, la seguridad en los establecimientos y la armonía que debe existir en la convivencia. Por eso nosotros, desde la Secretaría de Educación Municipal, realizamos el pasado viernes una jornada de capacitación docente para equipos directivos, para docentes, para equipos de orientación escolar, junto con la Defensoría del Pueblo de la Nación, sobre prevención y abordaje de situaciones de conflicto en establecimientos escolares, donde se abordó un amplio temario, donde se vieron herramientas sobre cómo actuar, sobre qué tener en cuenta, fundamentalmente teniendo en cuenta algunos casos que se han producido, casos hipotéticos y casos reales, pero básicamente, ¿qué es lo que buscamos? Que los docentes no se encuentren solos, desamparados,
sino que encuentren que de parte de la Municipalidad de General Pueyrredón hay acompañamiento y respuesta. Obviamente todos los abordajes de estas situaciones se realizan en forma absolutamente de trabajo conjunto en equipo. Más allá del docente respectivo que tome conocimiento de un hecho de este calibre, interviene la dirección del establecimiento, se notifica inmediatamente a la Secretaría de Educación, interviene el supervisor, sea de enseñanza inicial, primaria, secundaria o el que correspondiere. Se realizan las reuniones en el establecimiento, se conversa con los padres, con los actores sociales de la comunidad educativa y se busca un abordaje común y una solución común. Ahí los equipos de orientación escolar tienen mucho que trabajar porque no trabajamos solo con la consecuencia de esto, que es, por ejemplo, que un alumno lleve un arma o lleve un cuchillo o lleve una sustancia al colegio, sino que hay que trabajar sobre las causas de todo eso, es decir, qué llevó, qué motivó para que todo esto ocurriera, ¿no? ¿Y qué análisis puede hacer a raíz de las últimas semanas que se han dado distintos casos, no solo en Mar del Plata, sino también en la ciudad de Buenos Aires y Argentina? Sí, es una cuestión que pasa, también lo observamos en otros lugares del mundo, ¿no es cierto? Hay sociedades donde van chicos armados y por ahí generan catástrofes con muertos y heridos. Acá afortunadamente no estamos hablando de situaciones donde se lamenten vidas, pero sí de riesgo para las vidas. Y tiene que ver con el lenguaje violento que estamos usando en nuestra vida cotidiana, que lo vemos en el tránsito, lo vemos en las relaciones interpersonales, lo vemos en el comercio, en los comercios, esas situaciones de crispación social, de enojo, de revancha, de revanchismo, de amenaza, de venganza, que es una cuestión que a nosotros nos preocupa mucho. Por eso entendemos que hay que trabajar mucho como sociedad toda, a nivel nacional, provincial, local, en estrategias de pacificación, porque los chicos obviamente absorben el clima de violencia y lo trasladan a las aulas y esto es muy preocupante. Nos habló de la capacitación que se dio el viernes. Consultarle qué tal fue la asistencia. Mucha gente. Sí, tuvimos cerca de 250 asistentes en 2 turnos de escuelas privadas, de escuelas municipales y de escuelas de gestión estatal, es decir, provinciales, representantes de muchos establecimientos que vinieron a buscar herramientas y fundamentalmente vamos a poder distribuir a los distintos establecimientos material de lectura y de abordaje de estas situaciones. Entendemos que no se tiene que agotar acá, que esto tiene que ser una tarea permanente. Como tiene que ser permanente, insertar políticas de inteligencia emocional o de educación emocional, que es lo que viene, que es trabajar sobre las emociones del educando, las emociones del alumno, del estudiante, precisamente para lograr ambientes confortables, equilibrados, de salud mental, donde se prevean las prevenciones de cualquier reacción o surgimiento de actitudes de violencia, ¿no es cierto? Y el acompañamiento para evitar situaciones de frustración, situaciones de enojo, situaciones de depresión que en edades escolares son muy serias y muy graves. Y sobre el protocolo a seguir en estos casos, ¿hay alguna manera de se puede ampliar este protocolo? Hay protocolos para abordar cada una de las situaciones que tienen que ver con cosas elementales, pero que tienen que ser organizadas. Es decir, la intervención en un caso determinado de la autoridad judicial juvenil, la realización de las denuncias pertinentes, la notificación a la Secretaría de Educación, la convocatoria a las familias, el abordaje en reuniones que se tienen que dar, ¿no es cierto?, de situaciones como, por ejemplo, si hay que disponer una medida sancionadora contra algún alumno que provocó alguna situación especial,
la intervención de los profesionales, como pueden ser los psicólogos, los acompañantes terapéuticos, los integrantes de los equipos de orientación profesional, que es muy importante, porque hay situaciones extremas que tienen que ver con salud mental directamente, ¿no? Así que en este sentido hay protocolos armados que son los que se utilizan. ¿Y qué otros problemas detectan entre los jóvenes que van a los colegios? Es buena pregunta, porque nosotros lo que estamos detectando en general y que se está hablando mucho y haciendo todavía, a mi gusto, insuficiente, tiene que ver con adicciones. Pero las adicciones que tienen que ver con el alcohol, que tienen que ver con sustancias estupefacientes y que tienen que ver con el juego, la adicción al juego, que también es otra adicción moderna. El tabaquismo es otra adicción, no genera trastornos de conducta, pero sí genera problemas de salud en los estudiantes. Pero creo yo que lo que hay que abordar de aquí en adelante con mucha más dedicación es el tema de adicciones, que son tan nocivas y tan peligrosas, ¿no? Además de las situaciones de violencia. ¿Por qué? Porque las adicciones pueden generar acciones de violencia. El que consume alcohol pierde, o estupefacientes, pierde el control de sí y tiene conductas o reacciones que no son las normales. El que tiene adicción al juego necesita financiar ese juego y puede incurrir en violencia para un robo o en hurto o en lo que sea. Por lo tanto, estamos hablando de conductas que distorsionan la normalidad de una conducta esperable de una persona, ¿no? ¿Y ya tienen planeadas algunas capacitaciones para este tipo de adicciones? Tenemos en mente, estamos trabajando con los equipos de orientación escolar, trabajan mucho, pero necesitamos hacer capacitaciones que estamos trabajando. Ludopatía sí se trabaja en la escuela secundaria, en los últimos cursos de la enseñanza secundaria, en nuestra educación, sistema educativo municipal. Tenemos talleres de educación financiera donde se aborda también la problemática de la ludopatía. En las escuelas municipales no se nota una tendencia tan fuerte hacia el juego, digamos, a la adicción al juego. Pero entendemos que la sociedad debe dar toda una respuesta, desde las más altas autoridades a través de la legislación adecuada, el control adecuado, hasta el trabajo de un psicólogo o un pedagogo en cualquiera de los establecimientos educativos. Sensibilizar para detectar estas conductas que son difíciles a veces de detectar, porque el chico que incurre en ludopatía, que incurre en una conducta depresiva, que incurre en una conducta de adicción, a veces no es manifiesto. Entonces hay que agudizar la vista para detectar esos casos y para intervenir a tiempo, porque obviamente, lamentablemente, sobran en el mundo casos de suicidios infantiles o suicidios adolescentes, o de problemas de salud mental, de depresiones o grandes problemas que generan que un adolescente se procure alguna medicación psicotrópica de alguna manera porque la está precisando para su angustia o su proceso interno. Y esto genera consecuencias que son muy, muy peligrosas. Así que en este sentido hay que trabajar mucho. ¿Y nos podría hacer un análisis del sistema educativo, cómo lo ve y cómo aborda estos casos de ludopatía, adicciones? El sistema educativo trabaja con equipos de orientación escolar que en muchos casos son fijos, en muchos casos son rotativos. Es decir, por ejemplo, en los jardines de infantes hay equipos que operan en varios jardines de infantes, se comparten equipos de orientación escolar cuando una primaria y una secundaria están en el mismo equipo, pero básicamente son los que tienen la clave para las intervenciones a tiempo. Equipos muy profesionalizados, que tienen incluso en la Secretaría de Educación un nivel de inspección, de supervisión, de psicología,
que es el que hace el seguimiento y el control del funcionamiento de todos los EOE. Y en este sentido, estos equipos obviamente trabajan con la conducción, con el equipo de conducción educativa. Así que tienen, por supuesto, un rol y una tarea que son importantísimos. Por eso la necesidad de fortalecer estos equipos, donde muchas veces se jubilan personas o renuncian personas que vienen trabajando en estos equipos y hay que procurar su inmediato reemplazo, ¿no es cierto? Porque si no se debilitan estos equipos. Así que en este sentido se viene trabajando en 33 jardines de infantes, 20 escuelas secundarias, 17 escuelas primarias y las escuelas de formación profesional e institutos superiores. Excelente, muchísimas gracias Fernando Ricci. Ahí teníamos la palabra, Sebastián, de Fernando Ricci, secretario de Educación. Genial, bueno, muchísimas gracias. Estamos de vuelta otra vez después de esta entrevista y ahora vamos a pasar con los puntos clave de la semana ocurridos en el ámbito local y empezamos con el día domingo, ya que en realidad sucedió la reunión entre Alejandro Carrancio y Guillermo Montenegro. El actual intendente del Partido General Pueyrredón se reunió el domingo con el vicepresidente de La Libertad Avanza en territorio bonaerense y esto obviamente concretó una clara declaración de intenciones de cara a las próximas elecciones de este mismo año. Si conseguimos el día lunes, un pitbull asesinó a una beba en el barrio Libertad. Recordemos, la menor tenía 1 año y 8 meses cuando el lunes por la tarde el propio perro de su abuelo la agredió, causándole obviamente heridas de suma gravedad en el cuello y posteriormente el fallecimiento de esta menor de edad. Continuamos ahora para el día miércoles porque se desarrolló también una nueva marcha de jubilados, como es costumbre en la ciudad de Mar del Plata. Esta vez la manifestación contó con una gran masividad no solamente de jubilados, sino que sí fueron acompañados por gremios y asociaciones políticas en esta nueva marcha del día miércoles. Y para cerrar obviamente estos puntos clave, tenemos a que en el mismo día de ayer se identificaron los restos de una marplatense desaparecida en la dictadura. Hablamos de los restos de Virginia Beatriz Tempone, que había sido secuestrada en 1977 a sus 21 años de edad en Mar del Plata y posteriormente se notificó y se confirmó que la joven secuestrada en época de dictadura habría sido asesinada el 5 de abril de 1977 en Avellaneda. Así concluimos también el programa de la semana. Muchísimas gracias por estar televisándonos, obviamente a toda la audiencia. Nosotros nos reencontraremos en el próximo programa y como siempre en Punto Clave. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @puntoclave con doble P, así que allí también estaremos subiendo muchísimo más material. Muchísimas gracias.